Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Él ha resucitado. Él ha resucitado. ¿Puedes abrir tu micrófono por un minutito y exclamar Amén. esto? Él ha resucitado. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Qué tremendo. Bueno, ahora sí pueden apagar el micrófono, pueden silenciar el micrófono. Sabe que este fue el lema de los cristianos. Él ha resucitado. Y si analiza el libro de Hechos, cuando Pedro, Juan hablaban, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Todos los discípulos murieron, excepto Juan, martirizados, afirmando que Jesús había resucitado. Esto es realmente tremendo. Porque nadie muere afirmando un hecho que es mentira. Personas mueren afirmando ideas que pueden ser mentiras. ¿Me explico? Alguien cree, no sé qué sé yo, que el comunismo es la solución y muere por esa idea. Pero otra cosa es morir afirmando un hecho, no una idea, un hecho, que Jesús resucitó. Y en eso está, obviamente, nuestra esperanza, porque era así. Y ellos daban testimonio. El evangelio consistía en hablar de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Y hoy que vamos a hablar de la fe, vamos a dar una primera parte de la fe, porque es muy largo este tema. Hoy que vamos a hablar de la fe es interesante porque no es solamente aquello que no vemos, creer aquello que no vemos, sino también es creer aquello que vemos. Cuando uno ve algo y no lo cree, eso se llama incredulidad. Y cuando uno analiza los evangelios, se da cuenta que los fariseos, los escribas, vieron muchos de los milagros de Jesús, inclusive la resurrección de Lázaro, pero aún así no creían. Bueno, eso se llama incredulidad. Cuando vamos más allá de nuestro razonamiento lógico y aplicamos una teoría, digamos, un argumento sofisticado, sin ver lo sencillo, la realidad, ¿no es cierto? Que la realidad de Dios, que así como hay, donde hay poesía y poeta, que donde hay filosofía y filósofo, que donde hay ley hay legislador, que donde hay música hay compositor, que donde hay libro hay escritor, que donde hay relojes hay fabricante de reloj, y donde hay pisos hay fabricante de pisos, y donde hay universo, no, ahí fue por casualidad. Es una cuestión que va más allá de nuestro razonamiento lógico y de la evidencia que tenemos todos los días. Así que vamos a hablar hoy del tema de la fe. Vamos a orar, pide al Señor revelación, dile al Señor conmigo, por favor, allí donde está. Señor Jesús, abro mi corazón a ti, abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya. Señor, dame tu revelación, más allá de lo que mis sentidos puedan captar, más allá de lo que mi mente pueda captar, dame tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Quiero mencionarles que primero quiero saber si me están escuchando bien, si pueden alzar su mano, ¿me están escuchando bien? Perfecto. Segundo, si se llega a cortar el internet, yo tengo otra línea, así que en unos 20 segundos se restablece, ¿ok? Así que no tenga problema, tenga un poquito de paciencia nomás. Le voy a pedir que si podemos todos estemos colocando la cámara, ¿ya? Porque les quiero ver lo más posible, quiero ver sus caras, ¿ya? La comunicación visual es muy importante, todos los que puedan, obviamente. Bueno, entonces estamos diciendo que la fe, esa convicción de lo que no se ve. Voy a decir algunas cosas de lo que la fe no es. La fe no es pensar positivo, ¿ya?
La fe no es desear algo con fuerza que lo lograrás. No, eso ¿sabe cómo se llama? Desear algo con fuerza que lo lograrás. Eso así se llama, no es fe. ¿Ya? La fe no es ver el vaso medio lleno. Eso se llama optimismo, no es tampoco fe. La fe no es vamos para adelante, porque vamos, echemos para adelante, ¿no? Porque si estás al borde del precipicio y das un paso adelante, te vas a caer en el precipicio. No, esas cosas no necesariamente son malas, pero no constituyen fe. La fe es algo que viene de Dios, no viene de nosotros. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, en otras palabras, la fe viene por oír la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, aumentan nuestras posibilidades que venga la fe. Viene la fe. Ahora hay que dar otros pasos, pero ese es el principio de cómo viene la fe, por oír la voz de Dios. Ahora, interesante porque la fe no es un proceso aislado. No es que un día uno se levanta con el pie de fe y dice, monte, quítate y échate en la mar. No, la fe es un proceso en el cual uno va creciendo. Va creciendo a través de oír la voz de Dios, obedecerla y ver el resultado. Otra vez, es un proceso a través del cual uno escucha la voz de Dios, luego la obedece y luego ve el resultado. De eso se trata la fe. Por ejemplo, cuando David enfrentó a Goliat, ustedes recuerdan, él dijo lo siguiente: el mismo Dios que me ayudó con el oso y me dio la fuerza contra el león, hoy me va a dar la fuerza y me va a ayudar para derrotarte a ti, gigante Goliat. Eso fue lo que dijo. Es decir, la fe no era ciega, estaba basada en experiencias anteriores y se constituía en un proceso de crecimiento. Y eso fue lo que pasó con David. No fue que se levantó inspirado. David ni sabía agarrar una espada. Pero el asunto es que él sabía cómo Dios vencía a sus enemigos. Él sabía cómo Dios había derrotado al león y al oso. Entonces, es muy clave para la fe aprender a oír la voz de Dios y ejercitarnos en esto. Para todas las decisiones de la vida, nosotros como cristianos tenemos que conocer la voluntad de Dios, ¿no? En el trabajo, en el estudio, en la familia, en el ministerio que estamos desarrollando, en todas circunstancias de la vida, Jesucristo es el Señor. Y si Él es el Señor, tenemos que saber lo que Él quiere para cada situación. Tenemos que obedecer a su dirección. Entonces, es necesario escuchar la voz de Dios, porque ahí es donde brota la fe. Hebreos 11, 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios nos habla, Dios quiere hablar, quiere comunicarse. Juan capítulo 10, verso 4 nos dicen, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¡Wow! Es decir, nosotros somos llamados a conocer la voz de Dios, cuando Dios habla y cuando no habla. ¿No es cierto? Si en un momento dado, si yo estuviera en un lugar y de pronto viene mi esposa y yo no la veo, pero escucho su voz, reconozco su voz. Conozco su voz. ¿Por qué? Porque convivo con ella. Aprendí a conocer su voz, aunque no la estuviera viendo. Lo mismo pasa con Dios, porque Dios es un Dios personal. Él quiere que nosotros conozcamos su voz. ¿Por qué hay que conocer su voz? Porque de allí brota la fe. Y a través de la fe, el justo vivirá por la fe, hacemos la voluntad de Dios. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Si lo puedes escribir esto o grabar en algún lado. La voluntad de Dios es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo la cosa correcta, con el motivo correcto.
voy a decirlo otra vez. La voluntad de Dios consiste en estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo la cosa correcta, con el motivo correcto. Es estar en el centro de su voluntad. Yo recuerdo cuando vine a Chile, yo no sé si les conté en otra charla esto, pero cuando vine a Chile comenzamos nuestro ministerio en Valparaíso, en el Cerro La Florida, y allí había que tomar un ascensor. Pero nosotros no teníamos plata para el ascensor, así que caminábamos y realmente la casa quedaba en la punta del cerro. Y la verdad que no comíamos muy bien, ¿ya? Comíamos bastante frugalmente. Dormíamos en el piso, en lo que era el saco de dormir, sin colchón. Y recuerdo que la primera noche me comieron las pulgas. Conocí por primera vez las pulgas allí, estaban en mi saco de dormir. Y yo le dije al Señor, Señor, dime, aquí estoy subiendo todos los días esta escala que es bien pronunciada, de muchos escalones, comiendo mal, durmiendo en el piso y todavía con las pulgas. Señor, yo quisiera saber por qué me siento tan feliz. Y el Señor me dijo, hijo, porque la felicidad es estar en el centro de mi voluntad. No es lo que uno tiene, no es la circunstancia que uno pasa, sino saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Por eso Dios tiene que hablarnos, para saber si estamos en su voluntad, para saber si estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Ahora, Dios habla de muchas maneras y esto inspira fe, pero hay dos maneras en que Dios habla habitualmente. Una es a través de la Biblia misma. Mire, yo tengo mi Biblia, la tengo marcada por todos lados. No sé si se ve en la cámara, pero la tengo marcada, la tengo escrita por todos lados, porque Dios me habla mucho a través de la Biblia. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero que hoy tú me hables a través de la Biblia, Dios te habla de una manera muy concreta. Te da inclusive guía para ese mismo día en que le estás consultando. Así que 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿ya? Y útil, y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirte en justicia, es decir, en hacer la voluntad de Dios en todas las áreas. Entonces, una de las maneras mayores que Dios habla es a través de la Biblia. Pero también Dios habla a través de su Espíritu Santo. Oseas 2:14 habla de que viene una convicción al corazón. Les daré una convicción al corazón. Oseas 2:14. Es decir, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Y hay veces lo que el Espíritu Santo te dice no es lo que tu mente te dice. Hay veces hay una tensión y uno tiene que obedecer a aquello que el Espíritu Santo le está diciendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando Dios me habló de regalar una cantidad de dinero. Yo digo, Señor, no puede ser que tú me mandes a regalar esta cantidad de dinero, una cantidad muy alta de dinero. Mi mente me decía que no, pero el Espíritu me decía paz, y lo hice, y vi la mano poderosa de Dios, porque la personalidad crece cuando uno toma buenas decisiones. La personalidad no crece cuando uno se siente bien, se siente mal, sino cuando uno toma buenas decisiones. Y las decisiones se toman de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Y viene una convicción al corazón profunda. Bueno, tú quieres que haga esto, Señor, tú me estás indicando. Y muchas veces no coincide con nuestra voluntad natural, se da cuenta, con lo que pensábamos antes de orar. Pero en oración Dios se manifiesta y por su Espíritu nos da una nueva convicción. Y es muy interesante porque esto no es solamente dentro de la iglesia o dentro de la familia. Dios te puede dar una convicción en tus negocios, de qué negocio tienes que hacer y qué negocio no tienes que hacer. Te puede dar una convicción
en el descubrimiento de algo nuevo. Te puede dar una convicción en el área de tus estudios. Te puede dar una convicción en el área de tu trabajo, en la creatividad, en el área del arte. Es decir, hay una convicción profunda que viene del espíritu que tú dices, esto no es mío. Dicen que Johann Sebastian Bach era inspirado. Esto lo dice un filósofo del arte que se llama Karl Popper. Y dice, la música de Bach no venía de un genio humano, era de inspiración divina. Porque hay algo divino en todo lo que, en la música que él hace. Es decir, ese poder del Espíritu Santo, esa convicción al corazón que viene del Espíritu Santo, es maravillosa. Entonces, estas son las dos maneras en que Dios más habla, a través de la Biblia, a través de una convicción al corazón, y usted puede ver en la vida de Jesús, en la vida de los apóstoles, que ellos se basaban en estos dos elementos. Pero Dios podría hablar también de otras formas. Por ejemplo, Él puede hablar a través de una voz audible. Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Antes de seguir, quiero saber si me están escuchando bien. ¿Están escuchándome bien? Hágame así. Muy bien, seguimos entonces. Éxodo 33:11 dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, como cada cual habla con su compañero, es decir, le hablaba en forma audible. En 1 Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, habla de cuando Dios le habla con voz audible a Samuel, que él era un jovencito, recién nunca había escuchado la voz de Dios antes, entonces pensó que quien lo llamaba era el sacerdote Elí, pero Elí se dio cuenta que era Dios quien le estaba hablando. Bueno, esto es realmente maravilloso. Dios puede hablar a través de una visión. Usted recordará cuando a Pedro le habló diciéndole mata y come, cuando le presentó una cantidad de animales. Puedes encontrar esto como Dios habla a través de una visión en Hechos 18, 9 y 10, en Génesis 46, 2, como Dios habla a través de visiones. No podemos leer todas estas citas por cuestión del tiempo, pero Dios habla a través de visiones. Yo recuerdo cuando vine a Chile, yo venía de Argentina, venía como misionero a Chile, y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es ser un misionero? ¿De quién puedo aprender? Porque era muy nuevo, estoy hablando de 42 años atrás, donde los misioneros eran solamente de Estados Unidos y de Europa. No había misioneros latinos. Y el Señor me dio una visión. Era de un hombre con un machete. Ese hombre era yo, con un machete, en medio de la selva. Y yo preguntándole al Señor, Señor, ¿dónde está el camino? Y el Señor me decía, no hay camino. Tú lo tienes que hacer. Toma ese machete y comienza a hacer el camino. Comienza a tirar las matas, todas las lianas, todo lo que hay, comienza a cortarlo y haz un sendero. Y después de ese sendero, otros lo harán un camino un poquito más grande, y otros lo harán un camino de tierra, y otros lo harán una calle pavimentada, y otros lo harán una avenida, y otros lo harán una carretera, ya de 4 bandas de autos. Pero hay que comenzar con el machete. Y eso fue de gran inspiración, esa visión que tuve acerca de un hombre con un machete en la selva, porque me dio la fuerza para entender que estaba pionereando, que estaba haciendo algo nuevo, que estaba construyendo camino. Dios puede hablar a través de sueños. Mira, si a alguien le hablaba a través de sueños, era a José, el papá de Jesús. Usted puede ver ahí en los primeros capítulos de Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 2, verso 12, cómo le hablaba en sueños, ¿ya? Cómo Dios se revelaba a él en sueños. Así que esta es una poderosa manera en que Dios habla. También puede hablar a través de los dones del Espíritu Santo. ¿No es cierto? 1 Corintios 12:8 habla de palabras de conocimiento, palabras de ciencia, ¿no? Palabra profética. Son a través de los cuales Dios puede hablarte. Por eso tenemos que estar
vivir realmente como una comunidad que ora unos por otros y que podemos dar palabras de ánimo, de conocimiento, de ciencia. Yo recuerdo estaba en mi oficina una vez y vino una profesora que trajo a un empresario para que me viniera a ver. Yo conocía a la profesora, pero no al empresario. Y de pronto él se sienta ahí en mi oficina y el Espíritu Santo me dice, dile a este hombre que se quite las caretas y que pare de pecar. Yo dije, Señor, ¿cómo le voy a decir eso? Que este hombre ni lo conozco. El Señor me dijo, quiero que le digas eso, dile que se quite las caretas y que pare de pecar. Y yo dije, mire, Señor, ¿sabe que Dios me está hablando? Que usted tiene que quitarse las caretas y parar de pecar. La profesora dio un paso hacia atrás, luego ya me confesó, me dijo, yo pensé que este hombre te pegaba, pero el hombre no me pegó, se fue. ¿Ya? Y a los 2 meses volvió y me dijo, aquella palabra que usted me dio cambió mi vida. Porque yo tengo una familia y todos dicen, qué linda familia que tiene usted, pero la familia es una careta. Mi realidad es que yo tengo un amante. Y cuando Dios me dijo que me quitara las caretas y parara de pecar, me trajo tal convicción que fui y terminé la relación con mi amante. Y fui a mi esposa, le pedí perdón. Nos reconciliamos, fuimos a un seminario de matrimonios. Dios nos restauró y ahora queremos ser misioneros. Es decir, la palabra de Dios puede hablar de muchas maneras, pero la palabra de Dios es liberadora. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, Dios puede actuar y hablarnos a través de los dones del Espíritu. Dios puede hablarnos por ángeles, ¿no? Le habló a María cuando estaba esperando a Jesús. Le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo, Lucas 1, 26 y 28. Es interesante porque uno dice, si yo te preguntara si alguna vez se te apareció un ángel, seguramente la mayoría o casi todos dirían, no, nunca se me apareció, porque imaginamos que un ángel es con 2 alas de 3 metros de altura, pero cuando uno mira la Biblia, los ángeles en general tenían forma humana. Los arcángeles sí tenían alas y tenían una... Pero cuando tú ves los ángeles, por ejemplo, cuando Dios manda a sus ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, recordarás, tenían forma humana, hasta se comieron un asadito con Abraham. Es decir, no tenían alas por todos lados. Y la palabra dice que nosotros en nuestras casas seguramente hemos alojado ángeles sin saberlo. Ahora, si a mí me aparece alguien de 3 metros con 2 alas, sé que es un ángel. Si es que no sé que es un ángel, es porque tiene una forma humana. ¿Me explico? Y cuando uno ve la palabra del Señor se da cuenta la cantidad de veces que aparecen ángeles con forma humana. Y Dios nos puede hablar a través también de ángeles. Dios nos puede hablar a través de una predicación. Por eso cuando cada vez que comienza una predicación, pídele al Señor que te hable. Abre el corazón a Dios, porque Dios puede hablar a través de una predicación. 1 Corintios 1:21, Hechos 2, 37 y 38. Hay ejemplos allí de predicación, cómo Dios hablaba a través de predicación. Puede hablarte a través de los consejos de una persona cristiana. ¿Recuerdas cuando Jetro le habló a Moisés? Le dio un consejo y eso fue palabra de Dios. Éxodo 18, del 14 al 20. Le dijo que si él seguía gobernando de esa manera, iba a desfallecer él y todo el pueblo. Así que le dio una forma sabia en que podía gobernar, que era delegando en otras personas su autoridad. Bueno, mire, Dios puede hablar de tantas maneras. Dice también Romanos 1 que Dios puede hablar a través de su creación, de las cosas creadas. Así que cuando uno ve la creación de Dios, las montañas, los ríos, ¿no es cierto? Aun cuando ve el cuerpo humano, Dios te habla a través de diseño, de propósito, de orden que hay en el universo y que Él estableció. Así que Dios es tremendamente comunicador y el que quiera oírle, le oirá. Dios puede hablar de tantas maneras que una vez inclusive, no va a creerlo, pero habló a través de un burro. ¡Wow!
Claro, no te lo recomiendo esta manera de que te hable, porque la única vez que Dios habló con un burro fue cuando le habló a otro burro, ¿ya? Que se llamaba Balaam, y que era un profeta que quería hacer lo que se le daba la gana, no lo que Dios le había dicho. Entonces, no es una forma muy recomendable, pero Dios habló ahí. También puede hablar por una escritura en la pared, ¿no? Le habló así a Belsasar, no te lo recomiendo tampoco, porque esto está en Daniel, el libro de Daniel, cuando aparece una escritura en la pared. Tampoco te lo recomiendo porque Belsasar, cuando le habló así, murió esa noche, ¿ya? Así que no son las maneras habituales de Dios de hablar, pero hay veces que somos muy duros y Dios tiene que hablar de diferentes maneras, pero habitualmente habla a través de la Biblia y a través de su Espíritu Santo. Ahora, para oír la voz de Dios y así brotar la fe, es muy importante que hay condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Una es la humildad. La humildad. Puedes encontrar esto Salmo 25:9, Salmos 25:9, Segunda Crónicas 7, 14 y 15, si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre, entonces yo iré de los cielos, les sanaré. Bueno, es decir, la humillación, la humildad, es reconocer que nosotros no somos los dueños de nuestra vida y por lo tanto no decidimos por nosotros mismos. Es reconocer el señorío de Cristo, reconocer que no sabemos, pero queremos saber y obedecer la voluntad de Dios. Mire, muchas de las cosas por las que no oímos a Dios es por orgullo. El orgullo es un gran distorsionador de la voz de Dios. El orgullo es lo que no nos permite ver la realidad de Dios. Por eso la primera cosa para ejercitar el oír la voz de Dios y que brote la fe es preguntarle a Dios por nuestros propios pecados, aquellos que son ocultos, porque el corazón es lo más engañoso que tiene el hombre. Y el salmista decía que examíname, oh Dios, conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Se da cuenta? Porque puede ser que nosotros creemos que somos tan buenos, que hacemos todo bien, que sabemos cómo actuar. Y Dios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que le preguntemos a Él. Estemos siempre bajo su autoridad. El segundo requisito, el primero recuerda es humildad. El segundo es buscarlo con todo el corazón. Mire, yo aprendí esto de una mujer que nos predicaba, se llama Joy Dawson, y nos decía, Dios no responde a interrogadores casuales. Es decir, a alguien que le pregunta, bueno, por si acaso que Dios me hable. No, Dios no responde. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa palabra, buscar a Dios de todo el corazón, es clave para poder oír la voz de Dios. Cuando yo tengo, disculpen que de ninguna manera quiero ser autorreferente, pero yo les tengo que hablar de lo que vivo, porque si no, les estaría hablando de una teoría. Por eso coloco ejemplos de lo que yo vivo con el Señor. Cuando tengo que consultar a Dios algo que es muy importante, yo dedico 3 días de oración y ayuno a buscar a Dios. Yo no quiero decir que tú hagas exactamente esto. Lo que quiero decir es que hay que buscar seriamente a Dios, porque si no, no responde Él a interrogadores casuales. Por eso Jeremías 29:13 dice que le busquemos de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis, sí, pero si me buscaréis de todo vuestro corazón. Para hallar a Dios, sin dinero y sin precio, pero hay que comprar. Comprar no es que uno dice, bueno, el Señor me va a hablar y me habla, y no es tan así. Yo veo mucha gente
diciendo, bueno, y Dios me habló, especialmente muchos jóvenes. Y después tú ves el resultado de lo que Dios le habló, supuestamente Dios le habló, y es un desastre. Por lo tanto, dudo mucho que Dios le habló. Porque para que Dios te hable hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y oíd. De eso se trata, inclinar. Tú puedes hacer el gesto allí donde estás de inclinar el oído, haz el gesto. ¿Cómo uno inclina el oído? Y cuando uno no escucha bien, ¿qué hace? ¿Cómo? Y lo inclina más, ¿vio? ¿Cómo? Es decir, quiere escuchar, tiene un deseo profundo de escuchar. Bueno, de eso se trata. El precio que hay que pagar es inclinar el oído. ¿Y hasta cuándo hay que inclinar el oído? Hasta que Dios hable. Es decir, la oración no se termina cuando yo digo amén, la oración se termina cuando Dios habla. Si no, la oración es un monólogo donde yo hablo. Pero cuando Él puede hablar, entonces brota la fe, porque la fe viene por el oír. No es por lo que yo digo, es por lo que yo escucho. Es cuando Dios me habla, y Dios habla si he inclinado el oído. Así que es muy interesante cuando uno comienza a buscar a Dios. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo hago? Yo no puedo hacer esto porque estoy trabajando, estoy estudiando, estoy haciendo una cantidad de cosas. Quiero decirte lo siguiente. Cuando no tenemos tiempo, lo podemos crear. ¿Ya? Porque hay cosas que todos hacemos. Una de esas cosas es comer. ¿Ya? Hay veces podemos dedicar nuestro tiempo de comida, no comer, y dedicarlo a la oración, a la búsqueda de Dios. Porque vienen tiempos, hermanos, en que la fe se va a enfriar. Y la fe solamente viene por oír la voz de Dios. La fe se va a enfriar. Estamos viviendo situaciones que son principios de dolores, son principios de lo que viene. Y tendremos que tener una fe robustecida solamente a través de oír la voz de Dios, porque la fe no es pensar lindo, no es pensar positivo, no es ser optimista, es oír la voz de Dios. Y entonces puedes quitarle tiempo a comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4. Así que cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, nos fortalecemos en él. Puedes quitarle un poquito de tiempo al sueño, ¿ya? Y dedicar este tiempo a solas con Dios. Puedes quitarle un poquito de tiempo a Netflix, también. Y dedicas ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Y sabes, cuanto más en la presencia de Dios estás, menos Netflix. Es muy interesante. O puedes quitarle a uno un partido de fútbol, ¿ya? Es muy interesante cuando damos nuestro tiempo al Señor y se lo damos como ofrenda a Él. Y Él comienza a ser nuestra alegría en todo lo que hacemos. El gozo del Señor se transforma en nuestra fortaleza. Y podemos tener varios tiempos en el día y buscar a Dios y estar siendo llenos de Él. Yo quiero enamorarme y enamorarme más de Jesús. ¿Tú también? ¿Tú también? Claro que sí. ¿Y cómo hacemos? Cuando le conocemos más a Él, más le amamos. ¿Y cuando uno conoce más a una persona? Cuanto más tiempo pasa con esa persona, más le conoce. Y cuanto más le conoce, más le ama. Qué precioso es esto. Así que el primer requisito es la humildad, el segundo requisito es buscarlo de todo el corazón. Y el tercer requisito es la pureza en la vida. Vivir en santidad. Ahora, vivir en santidad no significa que no cometamos pecado. Algunas veces cometemos pecado, pero no practicamos el pecado. Hay una diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. Cuando uno ama a Dios y comete pecado, se arrepiente con todo el corazón. No lo toma como algo normal, sino dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se arrepiente de todo corazón.
Y para vivir una vida así, hay dos elementos que ayudan a vencer el pecado. El primero es que no lo alimentemos. Colosenses 3:4. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. No lo alimente, no lo alimente. Los ojos son muy importantes para no alimentar el pecado. También los oídos, ¿no? También nuestros pies, ¿dónde van? ¿Dónde vamos y dónde no vamos? Vamos a cortar el pecado en nuestra vida. Y la segunda es tener la luz. Si andamos en luz, 1 Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el pecado lo que produce es una interferencia en la voz de Dios. Por eso es un requisito, ¿no es cierto? Y yo he visto gente que me dice, yo escuché la voz de Dios, pero parece que la voz de Dios no les sirvió para vencer el pecado, sino al contrario, parece que le alentó. Entonces dudo que eso es la voz de Dios. Hay una distorsión, porque el pecado produce eso, una distorsión. Uno cree que escucha lo que no escucha. Por eso es tan importante estos requisitos para oír la voz de Dios. Pureza de vida. Y cuando pecamos, 1 Juan 2:1, abogado tenemos. Qué tremendo. Este Jesús de quien conmemoramos que resucitó, primero murió por nuestros pecados y nos hizo justos aún y a pesar de nuestros pecados. Y tomamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando voy a estar terminando ya con esto, cuando Dios nos habla, vamos a obedecerle. Yo quiero decir lo siguiente, para ser honesto con ustedes. Yo no siempre he obedecido la voz de Dios. No siempre. Es más, hay veces no la he buscado. Pero quiero decirte que cada vez que la obedecí, algo increíble pasó dentro mío. Porque obedecer la voz de Dios es moverse por fe. Sale de tu control. Cuando Dios me dijo que dejara mi carrera y me convirtiera en misionero, los abogados ganan más que los misioneros. Y yo tenía que proyectarme en el futuro. Esa decisión la tomé hace 42 años atrás. ¿Sabe lo que pienso? Qué maravillosa decisión que tomé, guiada por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que yo me arrepentí alguna vez de no ser abogado y ser misionero? Jamás. Jamás. Porque aún las experiencias que tengo con Dios, el hecho de poder hablar a personas como ustedes, viajar por todos lados, llevar la palabra del Señor, es maravilloso. Pero claro, yo no lo veía eso cuando comencé. Pensé que todo iba a ser puro sacrificio y no es así. No es así. Hay una vivencia en Dios maravillosa. Cuando tuve que ir a la India con mi familia, yo no tenía plata y Dios proveyó una forma increíble. Es decir, cada vez que obedecemos a Dios, algo maravilloso pasa en nuestra vida y eso alimenta la fe, porque la fe es un proceso. Uno vence a un león, después vence al oso, después vence a Goliat y después vence a ejércitos completos. Oh, Dios nos quiere hacer crecer en su fe. Yo quiero crecer en su fe cada día y enamorarme más de Jesús. Como dice un cantante por allí, que Jesús sea nuestro universo. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sé que es la voz de Dios? No puede ser que sea mi propia voz y que yo me estoy autoconvenciendo. ¿No es cierto? Es interesante preguntarse eso. ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Bueno, yo aprendí lo siguiente. Hay tres voces que nos pueden hablar a nosotros. La primera voz es la voz de Satanás. ¿Ya? Viene muchas veces Satanás.
vino ante Jesús, recuerdan Mateo capítulo 4, cuando vino la voz de Satanás a hablarle. Así que esta voz es real. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué hay que hacer con esa voz? Hay que resistirla. Hay que mandar que se acalle esa voz. Cuando yo vine a Chile, Dios me llamó en diciembre del 78. Para los que son más maduros, para no decir más viejitos, ¿ya?, que vivían en ese tiempo, usted recuerda que en diciembre del 78, Argentina y Chile estaban al borde de una guerra. ¿Recuerdan? Los que son más digamos, experimentados, ¿ya? Eso era. Y yo era argentino. Y Dios me dijo, quiero que vayas a Chile. Yo le dije, Señor, ¿no te parece mejor que vaya a Brasil, a Uruguay? No, quiero que vayas a Chile. Pero Chile es el país con el que vamos a entrar en guerra. ¿Cómo voy a ir a Chile? Yo me dijo, quiero que vayas a Chile. Y la gente vino y me decía, bueno, me daban palabras de mucho ánimo, ¿no? Te van a matar, van a quitar al embajador argentino en Chile, el ejército argentino en la frontera te va a incorporar al ejército, la guerra ya estalló. Y cuando escuchas muchas voces, lo que hay que hacer es acallarlas, retirarte con Dios y que Él te hable. Y Dios me dijo esto al tercer día de oración que tenía. Me dijo, el pueblo donde vas a ir, es decir, vas a ir, es pacífico y amable. ¡Wow! Si tú lo dices, Señor, yo ni conocía Chile, no sabía nada de Chile. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, no escucho ni la televisión, ni lo que dicen, nada. Yo hago mis maletas y me voy a Chile. Y me vine aquí. Es decir, y comprobé lo que Dios me dijo. Lo comprobé desde el principio. Nunca tuve problemas. Dios estuvo de una manera increíble, magnífica. Entonces, la primera voz que hay que acallar es la voz de Satanás, que tiene algunos síntomas. Miedo. Esa es una, miedo. Otro es incredulidad. Orgullo. Tú eres el mejor de todos. Orgullo. No le creas, Satanás. Mentira. No somos mejores, somos apenas siervos. ¿Ya? Inferioridad. Tú no puedes. Nunca has podido, nunca podrás. No hay que creerle nada de eso. Rechazo. Todos. Nadie te quiere. Todos te rechazan. Toda palabra de Satanás esto. Hay que acallar esas voces. En el nombre de Jesús. Acallar. Pero hay otra voz que inclusive puede ser más fuerte todavía. Es la voz de mis propios deseos. ¡Wow! Y ¿sabe qué? Hay que ser honesto con Dios y decirle, ¿sabes, Señor? Mira, más que tu voluntad, quiero decirte lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que quiero que tú me digas que me digas. Hay que ser honesto con Dios y decirle, este es mi deseo. Y una vez que has puesto tu deseo bien clarificado, ese deseo hay que llevarlo a la cruz. Hay que llevarlo a la cruz. De tal manera que se muere ese deseo. Hasta que ese deseo no ha sido crucificado, no podemos oír la voz de Dios, porque se va a confundir con nuestro deseo. Y yo veo algunas personas que me dicen, sí, Dios me habló de ir a tal lugar. Y yo digo, bueno, ¿cuánto oraste? Bueno, estuve orando como 5 minutos. Porque hay que pagar un precio para eso, que es inclinar el oído y estar atento hasta que Dios te hable. Y puede ser que Dios te hable en 5 minutos, pero estás tomando una decisión muy clave, muy importante. Cuidado. O es tu propio deseo. Y si es tu propio deseo, no es de Dios. Y por lo tanto, en ese propio deseo, lo que tenemos que hacer es crucificarlo. Porque Dios todavía no puede hablar. Y eso puede tomar un tiempo, porque el deseo vuelve a resurgir, y vuelve a surgir, y vuelve a surgir, y vuelve a surgir. Y uno dice, lo llevo a la cruz. Y cuando lo llevamos a la cruz, ¿sabes cuándo te das cuenta que está crucificado? Cuando tú le dices al Señor, Señor, si tú quieres hacer conmigo lo que yo quería hacer, voy a estar feliz.
Y si tú quieres hacer lo contrario de lo que yo quiera, voy a estar igualmente feliz. ¡Wow! Cuando dijiste eso, se murió tu deseo. Y Dios entonces puede hablar. Y ahí entra la tercera voz, la voz de Dios. Y te dice, quiero que hagas. Algunas personas dicen, ay, si yo quiero negro, seguro que Dios quiere blanco. No, no es verdad. No es cierto. Muchas veces, y especialmente cuando has andado mucho con el Señor, tu mente va a coincidir con la mente de Cristo. Y el Señor muy posiblemente te va a decir, hijo, hija, haz conforme a lo que está en tu corazón. Esto se lo dijo a David, se lo dijo a varios siervos. Haz conforme a tu deseo, conforme a lo que está en tu corazón. Es también mi deseo. ¡Wow! Pero otras veces el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Mi deseo no es esto, es este otro, que va contra lo que era tu voluntad. Pero ahora tu voluntad está crucificada, así que ya estás dispuesto a hacer mi voluntad. Y entonces Dios puede hablar y revelarte y revelarnos su voluntad. Como les digo, muchas veces que Dios me habló, no siempre lo obedecí, pero todas las veces que le obedecí, mi personalidad se desarrolló. Algo se incorporó a mí y quedó en mis memorias. Y las memorias tienen mucho que ver con la fe, porque la fe es ese proceso del cual nosotros hablamos. Entonces, la voz de Satanás la callamos, la voz de nuestros propios deseos lo callamos, y ahora dejamos que el Espíritu Santo comience a hablar. Y discernimos la voz de Dios. Primero, la voz de Dios tiene que ser para tu propia vida. No busques estar dándole palabras a todos los demás. Primero dile, Señor, yo aprendí que hay dos cosas donde Dios quiere centrarse como fundamento de que escuchemos su voz. La primera es, Señor, revela mis pecados. ¿Ya? No tratemos de sacar la paja en el ojo ajeno, sin primero que Dios nos revele la viga que tenemos en nuestro ojo. Primero, mi pecado. Y segundo, a quién tengo que perdonar. Arrepentimiento y perdón son dos elementos esenciales, ponen el fundamento para que uno pueda continuar escuchando la voz de Dios en otras cosas mayores. Así que primero, la voz de Dios, la guía del Espíritu, sea para tu propia vida. Lo segundo es que tiene que coincidir con la Biblia. Vino una mujer una vez y me dijo, bueno, Dios me habló de entrar en el adulterio. Y dije, bueno, no creo que es la voz de Dios eso. ¿Ya? Dios no puede negarse a sí mismo, no contradice sus principios, no lo hace. Por lo tanto, la voz de Dios tiene que estar allí presente, coincidiendo con lo que la Biblia dice. Y pide al Señor que te confirme esa guía a través de señales, a través de circunstancias. No use las circunstancias como el medio principal. Porque hay algunos cristianos que dicen, bueno, como esto salió mal, no es de Dios. Y no es verdad. Cada vez que Dios te manda a hacer algo, muchas veces hay batalla, no es fácil. Los primeros pasos resultan difíciles. No te desanimes. Sigue colocándote delante del Señor. Allí. Hay veces las circunstancias son adversas. Así que las circunstancias no son la guía principal, pero sí pueden ayudar a confirmar una palabra que Dios ya te dio. Otra cosa, busca consejo de tus líderes espirituales, de tus pastores. Oren juntos. Si alguien viene a mí y me dice, mire, Dios me habló tal cosa, yo ya no tengo más que decirle. Pero si alguien en humildad me dice, mira, yo creo que Dios me está diciendo esto, pero podemos orar juntos. Entonces yo puedo darle una palabra del Señor que muchas veces confirma lo que esta persona tiene. Y otras veces hay que dar ciertos pasos antes de llevar adelante eso. También pide a Dios cuando te da una palabra cuál es el tiempo correcto. Muchas veces Dios nos da una palabra, pero no para ejecutarla en ese momento, sino hay que pedir a Dios el momento correcto. Dios me habló de ser misionero a los 14 años.
Pero no fue hasta los 24 que lo hizo efectivo. Pasaron 10 años. ¿Ya? Entonces hay un tiempo correcto para ejecutar las visiones de Dios. Conclusión. Dios tiene un profundo deseo de comunicarse con nosotros. Y a diferencia de otros supuestos dioses, Dios es un Dios personal, que habla y que escucha. Aquel que quiera oírle, le va a oír, si cumple estos requisitos. Y podemos estar confiados que no nos vamos a equivocar. Porque Isaías 35:8 dice así, escuche bien lo que dice. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, de ahí la importancia de la santidad, de buscar la santidad, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, por tonto que sea, no se extraviará. No se extraviará. El que anda por este camino no se extraviará, aun por torpe que sea. Porque comunicarte con Dios no depende de habilidades humanas, sino depende de su deseo y tu disposición y obediencia a su voluntad. El Señor te bendiga. El Señor coloque esto, porque vienen tiempos, amados, en que vamos a tener que confrontar poderes espirituales. Y necesitaremos mucha gente que escuche la voz de Dios, que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Y esto tiene obviamente ese precio que les hablé. Inclinar el oído, estar en su presencia. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias por haber dado tu palabra y haber oído tu palabra. Él ha resucitado, está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y si vive, habla. Y al hablar, brota la fe en nosotros. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Dijeron los discípulos camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Claro que ardía, porque es la palabra que trae fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Él ha resucitado, Él ha resucitado, Él ha resucitado y está vivo. Un Dios que habla, un Dios vivo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de compartir con ustedes.